Vez pasada, en un audio anterior, hablamos de reparar. Y dijimos por qué reparar, para qué reparar, cómo reparar. Y ahora esto quiero dedicarlo a otro tema, a aquellas famosas 3 R, reparar, resistir y rezar. A resistir. ¿A resistir a qué? ¿A resistir a quién? Bueno, ante todo, tenemos que resistir a esas sensaciones negativas, esos pensamientos negativos que pueden anidar en nosotros, no dejarlos que avancen, resistir a la desesperanza, resistir al escepticismo, resistir al pesimismo y resistir a los hombres impíos. Visto de otro modo, en modo positivo. Para resistir, necesario es abandonarse confiadamente a nuestro Dios y Señor. Debemos decirnos algo así como aquello de Santa Teresa de Jesús: de mi debilidad todo lo temo, todo lo espero de tu bondad. Nunca debemos dudar que Jesucristo ha vencido al mundo. Y así nos lo dijo: en el mundo tendréis luchas, pero tened valor, yo he vencido al mundo. San Mateo finaliza su evangelio con estas palabras del Señor: y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de los tiempos, hasta el fin del mundo, hasta el fin de los siglos. Es decir, estas son las palabras con que termina ahí el Evangelio de San Mateo. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. La promesa de Jesucristo es inamovible. Él dijo que las potencias infernales no prevalecerán sobre su iglesia. Bueno, encontrarán diversas traducciones, pero es lo que le dijo a Pedro y a los demás discípulos. Se dirigió a Simón Bar Yoná, o Joná o Yaná, es decir, Simón, hijo de Jonás. Este Simón, hijo de Jonás, acababa de confesar quién era Jesús. Era el Mesías de Israel, el Mesías esperado. Y Jesús le dijo: y yo a ti digo, tú eres Pedro. Y sobre esta piedra, es decir, sobre este Pedro que ha confesado quién soy yo, edificaré mi iglesia. Y las potencias de los infiernos no prevalecerán sobre ella. Y una pregunta que se hizo es: ¿y si en la iglesia acaso se ve que las fuerzas infernales se introducen y toman el comando en casi todas las partes y toman el gobierno? O dicho de otro modo, si la iglesia es solo de nombre, pero no es verdadera iglesia, porque ha roto con toda la tradición, se ha producido una ruptura manifiesta entre el ayer y el hoy, en tal caso, un caso no tan remoto, la iglesia siempre estará donde está Cristo. Donde está Cristo está la iglesia, su Señor. La iglesia es indefectible, la iglesia es perenne, la iglesia es donde se enseña y se vive lo que enseñaron y vivieron los apóstoles y los que los siguieron. Y ellos vivieron lo que Jesucristo enseñó e hizo. La iglesia es la que tiene una madre, esa que nos ha dicho que al final mi inmaculado corazón triunfará. Por eso todos estos son motivos de tranquilidad, de paz en nuestros corazones. Pero resistir no es una mera postura a adoptar en cada momento de la vida de nuestra iglesia, la iglesia de Cristo, la iglesia católica,
sino que es mucho más que eso. Es acción y pasión. Es permanecer con todo lo que somos y aspiramos a ser por nuestra salvación y la salvación de otros en la única iglesia que fundó nuestro Señor Jesucristo. Por eso, resistir es no aceptar, es rechazar vehementemente, oponerse y combatir desde dentro de la iglesia al engaño, a la traición, al fraude, a la mentira, al error, a la falsedad religiosa, a la ideología disfrazada de teología. Rechazar el caballo de Troya de las llamadas pastorales, razones pastorales, que buscan cambiar la moral sexual en la iglesia. Resistir desde la fe y la razón. Desde la razón iluminada por la fe, desde la fe en conjunción con la razón. Por tanto, y por principio, rechazar y acabar con ambigüedades en textos oficiales de la iglesia. Que vuestro hablar sea sí, sí, no, no. Lo que pasa de ahí viene del maligno. Esto lo dijo el Señor. Resistir por intolerable en su contradicción a la única salvación obrada por nuestro Señor, resistir entonces al indiferentismo, al relativismo religioso, de plano. Oponerse abiertamente a que se diga en la iglesia que todas las religiones son caminos de salvación. Oponerse, decir que quiten esa declaración de Abu Dhabi, en la que está escrito que las religiones diversas son expresiones de la sabia voluntad de Dios. Resistir a la mentira que es posible salvarse negando a Jesucristo como único Salvador. Quien no lo conozca a Jesucristo, ni no por culpa suya, sino por ignorancia, si se salva, será solo por Jesucristo. Porque, como dice Pedro justamente, no nos ha sido dado a los hombres ningún otro nombre por el que podamos ser salvados. Resistir es rechazar de plano todas estas patrañas. Resistir a la sustitución de la verdadera iglesia, que es una santa, católica y apostólica, por una iglesia sinodalista, en la que se introduce la figura de la democracia, donde los laicos tienen poder de resolución, participan del gobierno de la iglesia, donde las verdades están sujetas a votos, ¿no?, a lo que dispone una mayoría. ¿No? Gato por liebre es esto. Cambio del sensus fidelium, que sí es válido, por el vox populi. Rechazar la falsa y herética exégesis protestante que se introdujo con Rudolf Bultmann y otros en compañía, y que todavía está. El abuso del método histórico crítico, en que se trata la palabra de Dios, que es una palabra viva, como si fuera un cadáver a disecar. Rechazar la llamada desmitificación. Esto es lo que hacía Bultmann. Ellos decían que eran todas mitologías. Este herético de Bultmann. Es decir, había que quitar los elementos míticos en el Nuevo Testamento. ¿Cuáles eran estos? Los milagros, la ascensión, la demonología. No existen demonios para ellos. Todo este veneno se introdujo en universidades, en seminarios, enseñando además que María no es siempre virgen, no se conoce qué fue la resurrección, no fue un hecho histórico, metahistórico, cualquier barbaridad. Tampoco se tiene conocimiento del verdadero Jesús de la historia.
tenemos el Cristo de la fe, que es una construcción de las comunidades primitivas. Todo eso. Todo el modernismo que fue condenado antes ya. Pues por eso, queridos amigos, no es de admirarse que haya sacerdotes y hasta obispos que no crean en la existencia del infierno. Y además ahora lo dicen, no lo ocultan, como hacían antes. Que les repugne el culto a la Santísima Virgen. Y nada quieren saber de apariciones, ni se hable de eso. Para ellos Dios ya habló lo que conviene. No tiene nada más que decir ni advertir. La devoción a la Virgen, siempre que sea una devoción a una estatua, está fantástico. Pero nada de apariciones, de mensajes, no, eso no. No. Resistir, no aceptar, combatir el trato miserable que se le da a la Eucaristía. Este es un punto fundamental. No lo estoy diciendo por orden de valor, tendría que ser este el primero, probablemente sí. Pero lo que va viniendo, a la Eucaristía se le da ya cada vez menos importancia, decía la Virgen en los años 60. Celebraciones sacrílegas, payasos, sacerdotes disfrazados de payasos, disfrazados. Qué triste. Celebraciones ultrajantes, blasfemas, haciendo de la presencia viva y real de la persona divina de Jesucristo en la Eucaristía un objeto cualquiera. ¿Qué objeto cualquiera? Peor. Negando a los fieles gestos de adoración. Es que lo repito porque cada vez es peor esto. Antes quitaban balaustradas, ya ahora las han quitado todas. Ahora que quitan reclinatorios, donde arrodillarse en los bancos, incluso cambian todos los bancos. A veces hacen gastos enormes para quitar. Es decir, el propósito, el fin es que no se arrodillen, es que no se haga adoración, que no haya gesto de adoración. Repudiar el minimalismo sobre la devoción y sobre los títulos de la Madre de Dios, a la que se le niega ser mediadora, bueno, ni que hablamos, o medianera, ni que hablamos corredentora. Medianera está ahora prohibido incluso mencionar en ese título en documentos oficiales, cuando en el pasado sí se lo hizo. Y solo para dar un ejemplo, entre muchísimos aquí tengo uno, miren cómo la llama, Virgen Reparadora, el Papa Pío XI, en su encíclica Miserentissimus Redemptor. El documento trata de la expiación y reparación debida al Sagrado Corazón de Jesús. Y dice el Papa, porque además recuerda la aparición, el Papa que recuerda la aparición a Santa Margarita María de Alacoque. Y dice el Papa, plazcan finalmente a la benignísima Virgen Madre de Dios nuestros deseos y esfuerzos, que cuando nos dio al Redentor, cuando lo alimentaba, cuando al pie de la cruz lo ofreció como hostia, esto es una clara alusión a la corredención de la Santísima Virgen. No como se dijo, era una mujer como habrá dicho, me engañaron. No, lo ofreció como hostia. Dice, por su unión misteriosa con Cristo y singular privilegio de su gracia, fue, como se la llama piadosamente, reparadora. Estamos hablando de reparación. La primera reparadora es la Santísima Virgen María. Y sigue diciendo el Santo Padre, nos, confiados en su intercesión con Cristo, que siendo el único mediador entre Dios y los hombres, quiso asociarse a su madre como abogada de los pecadores, dispensadora de la gracia y mediadora. Amantísimamente os damos como prenda los dones celestiales de nuestra paternal benevolencia, a vosotros, venerables hermanos, y a toda la grey confiada a vuestro cuidado, porque se dirige la carta encíclica a todos los obispos, como siempre, la bendición apostólica. Es decir, invoca a María medianera, a María dispensadora de todas las gracias, como aparece en la medalla milagrosa.
Todas las gracias pasan por ella. A María abogada, la que aboga por nosotros, la que nos defiende y mediadora. Rechazar, resistir es rechazar la herética, perversa aberración moral por la cual el pecado es admitido en la iglesia. Quieren y lo están admitiendo el pecado, no el pecador, el pecado. Y eso en aras de ¿qué? De una falsa misericordia. La iglesia, esto lo tenemos clarísimo, pero hay que repetirlo, la iglesia siempre, absolutamente siempre, desde su fundador Cristo, el Señor, acogió a todo pecador para que se salve. En tanto repudia todo pecado y acepta al pecador que se arrepiente, claro. ¿Cómo no lo va a aceptar? Y lo llama al arrepentimiento. No solo lo acepta, lo llama al arrepentimiento. Esta es la misericordia. ¿Pero qué? ¿Qué tenemos? Ahí tenemos al intocable, más bien promovido, Padre James Martin, jesuita, que dice que se debe cambiar el catecismo, dice eso. ¿Por qué? Porque decir que las inclinaciones homosexuales son intrínsecamente desordenadas, decir que la verdad de esta objetiva que es desordenada, para él eso es herir a esas personas. No, lo que él hace es confirmarlas. Adelante, sigan. Esas inclinaciones hagan la vida, practiquen la homosexualidad. Que yo los bendigo, dirá. Esas uniones las bendice con el fiducia supplicans. Y promueve un cambio de doctrina. En tanto, con su falsa misericordia, como digo, no acompaña espiritualmente a quien debería acompañar, a los que dice defender, sino que los confirma en el pecado. Muchos son, ¿os acordáis? Los que van por caminos de perdición, arrastrando con ellos muchas más almas. Resistir a todo intento, entonces, que los habrá, no solo este James Martin, de cambiar el catecismo de la Iglesia Católica. Atención, el catecismo, ese legado que nos deja el Papa Juan Pablo II, cuidado, hay que resistir. Y también, bueno, lo que se puede hacer en términos de magisterio. Los intentos, aunque de hecho no lo van directamente contra Veritatis Splendor o Mane Vitae, ¿no? Resistir en todo esto a la falaz misericordia, que no exige arrepentimiento y disposición a la enmienda. Y resistir luchando para que la Iglesia no deje de ser, como nuestro Señor la creó, una santa, católica y apostólica. Estas son las cualidades o notas que caracterizan a la Iglesia, son esenciales, hacen a su esencia, a su naturaleza. Cualquier doctrina o pastoral que atente con solo una de esas notas o de esas cualidades ajenas a la Iglesia de Cristo, ya eso no es admisible, porque además una arrastra a otra. ¿Esto qué significa? Estar alerta. Alerta por los cambios que se han hecho, se hicieron, se hacen y se querrán hacer. El caso de Amoris Laetitia atentó contra la unidad de la Iglesia en la interpretación que se ha impuesto, todo con una nota. ¿Por qué? Provocó opuestas interpretaciones sobre la admisión de los sacramentos, de la penitencia y la Eucaristía en aquellos que están objetivamente en un estado de pecado. Introdujo la ambigüedad, la moral subjetiva, y con ello el relativismo moral ajeno al magisterio. Al magisterio incluso inmediato anterior. Y tal ataque a la unidad, porque unos interpretan una cosa, otros otra, uno la que se debe interpretar. La continuidad, esto objetivamente no corresponde, pero no solo la Iglesia, lo ha dicho el propio Señor, no hay cabida, y otros sí, manga ancha.
Pues digo, tal ataque a la unidad lo fue también a la santidad, ya que admite vivir en estado objetivo de pecado. Y a la catolicidad, ¿por qué? Porque no se enseña ni practica lo mismo en todas partes. Eso es ser católico. Y se quebranta la apostolicidad. Más aún, como digo, se infringe el mandato expreso de nuestro Señor. Él dice, habéis oído que se ha dicho, no cometerás adulterio. Mas yo os digo, todo el que mira con codicia a una mujer, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Más claro, de un solo golpe, con una simple nota ambigua, sujeta a interpretaciones opuestas, todo de acuerdo a quien quiere interpretar, quedan seriamente afectados los sacramentos de la penitencia, porque a uno se da la penitencia donde no se da, el sacramento además del matrimonio, de la Eucaristía y hasta del orden sagrado. Resistir a la degradación, a la deformación del orden sagrado y de la jerarquía en la Iglesia. Porque hay un propósito, y ya lo sabemos y lo vemos, de acabar con el celibato. Y lo están diciendo cada vez más, hasta que suena habitual. Y quieren romper la restricción de ordenar solamente a varones. Esta restricción no se puede, solo tiene que ser un varón, y es así para que sea válido. Entonces, ¿qué pasa? Que es esto un ataque solapado a la Eucaristía, porque aunque la materia y la forma fueran válidas, no es válido el ministro, si es una ministra. Tan sencillo como eso. Resistir al adormecimiento, a esta modorra, no sé cómo, que viene de lejos, y por lo cual nos estamos acostumbrando a lo que nunca debería haber sido una práctica. Por ejemplo, el paso de la comunión en la boca y de rodillas a la mano y de pie. Por ejemplo, niñas y mujeres en el presbiterio, acólitas, para llevarnos, ya acostumbrados a verlas, a las diaconisas y a las sacerdotisas. De a poco. No rendir, y ojo que uno ve las niñas, son amor, las acólitas son mucho más serias que los chicos, ¿no? Pero es que no es, porque por ahí entra. Nos empezamos a acostumbrar. Me duele decirlo, pero es así. Porque si hay un propósito, no se pone el coto y dice, bueno, hasta aquí. No, a más, a más, a más, a más. Ha sido siempre así y sigue siendo así. No rendirse a una realidad voluntariamente deformada. Resistir a las polarizaciones buscadas, ni con cismáticos, ni con herejes y apóstatas. Había estado de necesidad en tiempo de Juan Pablo II, pero no se justificaba la ruptura, erigiéndose en salvador de la tradición de la Iglesia. No. Ese paso no debería haber sido dado. No. Resistir a la intocabilidad de los documentos del Concilio Vaticano II, por lo menos resistir. No aceptar que son intocables, haciendo apelación a que se los interprete a la luz de la continuidad con el magisterio de siempre y a que se aclaren o eliminen los textos confusos, ambiguos, que se presten a interpretaciones heterodoxas y sean generadores de confusión, porque hay que acabar con la confusión. Resistir una falsa unidad, un falso ecumenismo. Hay un ecumenismo verdadero, la primera cosa que buscar es la unión de la Iglesia Católica con la Iglesia de Oriente. En general con las iglesias ortodoxas, aunque también hay diferencias entre ellas, hay algunas que son monofisitas, pero bueno,
buscar, por lo menos con las importantes. No admitir ninguna unidad que no sea en la única verdad de Cristo y de su Iglesia. Resistir a estas modas ecologistas dentro de la Iglesia, que hace de la naturaleza un ídolo, por eso le metió la Pachamama, con su introducción del pecado ecológico. Resistir al pretexto del respeto a otras culturas y posturas para renunciar a la evangelización. No aceptar sustituir el anuncio evangélico por el diálogo, ese diálogo cercenador de la noticia de salvación, de la buena noticia. Resistir rechazando absolutamente la aceptación del aborto y de la eutanasia, porque también, incluso entre prelados, están los que están a favor de eso. Y aunque la lista de resistencias no sea exhaustiva, yo menciono algunas, al menos da la idea de cuánto debemos resistir y para eso hacernos fuertes en la oración y en nuestra fe. Alabado sea Jesucristo. Ave María Purísima.